Queridas niñas y niños, fíjense que uno de ustedes me preguntaba: oiga, padre, ¿y por qué puso moños en el retablo? Bueno, en general cuando vamos a dar un regalo, lo adornamos y le ponemos un moño. Y para recordar que Cristo es el gran regalo que Dios nos da en la Navidad, por eso decidí poner estos moños aquí. Y también para recordar que desde que Cristo vino, nos enseñó que cada uno de nosotros, a través del amor, tenemos que regalarnos a los demás. De tal manera que los obsequios que en este tiempo de Navidad se dan entre las personas representan eso, el regalo que Dios nos dio a nosotros en su Hijo Jesucristo, y que también nosotros tenemos que aprender a entregarnos unos a otros. Por eso están estos moños tan bonitos aquí en este retablo. Pero vamos a explicar las lecturas. Fíjense que la primera lectura, como profecía, tiene dos sentidos. Nos habla de un acontecimiento que pasó antes de Cristo, pero al mismo tiempo profetiza cómo será el nacimiento de Cristo. Vamos a ver cómo debemos de entender estas cosas. Fíjense que hacia la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo, mucho tiempo antes de Cristo, el reino de Judá, en tiempo del rey Ahaz, estaba siendo amenazado de destrucción por el imperio asirio. El rey del norte, Israel, y el rey de Aram invitaron a Ahaz para que se uniera con ellos en contra del imperio asirio, pero tenían mucho miedo. Fue entonces cuando el profeta Isaías invitó al pueblo a que confiaran en Dios, que se había comprometido a salvar a su pueblo. Como prueba de esa salvación, Dios les enviará una señal. Una muchacha, la esposa del rey Ahaz, está embarazada y dará a luz a un niño que lleva por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, y esto para hacerles sentir que ellos no estaban solos, sino que Dios estaba en medio de ellos para ayudarlos en aquel combate contra los asirios. El rey confió en la promesa del Señor y su territorio no fue destruido. Sin embargo, esta profecía que habla de algo que estaba pasando en el siglo VIII antes de Cristo, anuncia que la llegada del Mesías, en la que Dios estará más claramente con nosotros, estará marcada por un nacimiento milagroso y especial, y una virgen, sí, una virgen va a dar a luz al Salvador. Un acontecimiento tan especial que el propio San José, como lo acabamos de escuchar en el Evangelio, queda desconcertado. ¿Por qué? Porque lo normal es que una mujer quede embarazada por la unión con un hombre. Sin embargo, para manifestar que se trata del nacimiento de un niño muy especial, Dios quiere rodear este nacimiento de signos milagrosos, ya que solo Él puede realizar milagros. Por eso, milagrosamente, hizo que el arcángel Gabriel se le apareciera a Zacarías para anunciarle que su esposa Isabel, que era estéril, quedaría embarazada y daría a luz a Juan Bautista para que preparara el camino de Jesucristo. Fíjense, Dios fue preparando el nacimiento de Cristo con milagros. El primer milagro fue que la prima de la Virgen María, Isabel, y su esposo Zacarías, que no podían tener hijos, milagrosamente tuvieran un hijo. Milagrosamente, Zacarías también recuperó el habla. ¿Por qué? Recuerden que Zacarías, porque dudó al principio de que su esposa podía tener un hijo, Dios hizo que se quedara mudo. Y cuando el niño Juan Bautista nació, Zacarías milagrosamente recuperó el habla. También milagrosamente hizo que Isabel, la prima de la Virgen María, sin que nadie se lo hubiera dicho, reconocía que María era la madre del Salvador cuando ella fue a visitarla para ayudarle en su embarazo. Fíjense, a Isabel nadie le había dicho que María era la madre de Jesús, y cuando María llegó a visitarla,
¿Qué dijo Isabel? Bendita seas tú entre todas las mujeres. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas escuché tu saludo, el niño que llevo en mi vientre saltó de gozo. También hubo otro milagro. Milagrosamente los pastores de Belén se enteraron del nacimiento del niño cuando el ángel se los anunció. Y también milagrosamente 40 días después de que nació este pequeñito, un anciano, el anciano Simeón, lo reconoció como el Salvador del mundo. Así que tanto José, humilde carpintero, como María, sencilla pero llena de fe y con espíritu de servicio, serían los elegidos para la misión de ser los padres de Cristo. Pero, claro, ellos no lo sabían. María y José vivían en una población muy pequeña de unas 50 familias únicamente en la montaña de Nezer, o llamado también Nazaret, y eran vecinos de otros familiares. De acuerdo a la tradición judía, se comprometieron en matrimonio y se desposaron cuando María tendría ¿cuántos años? A ver, Víctor, ¿cuántos años crees que tendría? Víctor es el que está manejando las cámaras. ¿Cuántos años tendría María cuando se desposó con Jesús, con José? Bueno, me está haciendo señas. Efectivamente, 16 años. Pero esto no significaba que cuando se desposaban, cuando se comprometían, comenzaran a vivir juntos inmediatamente, sino que después de los desposorios, el hombre tenía un tiempo determinado para juntar lo necesario y preparar la casa para recibir a la esposa. Como sucede en algunos lados ahora, que la gente se casa primero por lo civil y van preparando todo, la casa, la sala, el alcoba, etcétera, para después comenzar a vivir juntos. Bueno, en aquel tiempo, mientras el hombre estaba preparando todo, la mujer seguía viviendo en la casa paterna. Y es bajo esta situación como María recibe la visita del ángel, cuando el ángel se le aparece en la Anunciación y le dice que ella va a ser la madre del Salvador. El Evangelio de San Lucas nos da detalles de la Anunciación. Cuando el arcángel Gabriel se le presenta, María se espanta un poquito, se turba, pero el ángel le dice que no tema. Luego le dice que tendrá un hijo. Y cuando María pregunta cómo, le responde el ángel que a través del Espíritu Santo. Y para disipar cualquier duda, le anuncia ahí que su prima Isabel, la que era estéril, estaba esperando un hijo como prueba de que para Dios no hay imposibles. Y finalmente, María acepta diciendo: yo soy la esclava del Señor. En el Evangelio de hoy, de San Mateo, se nos completa la historia de lo que sucedió después. Además, nos habla de los dos nombres del Mesías y narra a grandes rasgos el modo en que Cristo vino al mundo y tomó nuestra condición humana. Nos dice: estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. A este hijo concebido por obra del Espíritu Santo, José y María le pondrán el nombre de Jesús, que en hebreo significa Dios salva, o bien Salvador. Así se lo dijo el ángel del Señor a José: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús, Yeshua, era bastante común en Palestina, pero nadie como el hijo de María encarnaba esa realidad de salvación. Nadie como Jesús de Nazaret transparentaba de tal manera el amor de Dios. Ya desde pequeño, Jesús irradiaba paz, gozo, esperanza. Pensemos, por ejemplo, en la alegría de los pastores que lo vieron recostado en un pesebre,
O en las palabras del anciano Simeón, cuando cargó a ese niño Jesús en sus brazos el día que sus padres lo presentaron al templo a los 40 días de nacido. Fíjense, en ese momento el anciano dijo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo muera en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador. Fíjense, niños, los pastores llegan, ven al niño y sienten paz. El anciano Simeón ve al niño, lo carga y sienten paz. Pensemos también en aquellos que escucharon a Jesús cuando ya de adulto proclamó su misión, o en los que dejaron sus redes, aquellos pescadores que dejaron sus redes para seguirlos. Todos ellos experimentaron a Jesús como el que salva, como Dios Salvador. Y cuando una persona se siente salvada de un problema, de una aflicción, ¿qué siente? Una gran paz en su corazón. Ahora, el otro nombre con que se le designa a Jesús es Emmanuel. ¿Cómo? Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Mateo, desde el primer capítulo, presenta a Jesús como Emmanuel. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel. Y por supuesto que Jesús hará honor a este nombre, porque con sus palabras y con sus hechos, especialmente conviviendo en medio de la gente sencilla, conviviendo, estando en medio de pecadores, de leprosos, de publicanos y prostitutas, Jesús insistirá que Dios ha puesto su morada entre nosotros. Él es Dios en medio de nosotros. De hecho, Él nos dijo: porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Le pedimos a Dios que esta Navidad ya cercana, que en esta Navidad no se nos olviden estos 2 nombres que tiene el niño Jesús. Jesús, que significa Dios salva, y Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, para que no nos olvidemos que Él vino a salvarnos y para eso está siempre, especialmente a través de la Eucaristía en medio de nosotros.